Cátedra Teoría de la Personalidad 2, dirigida por Óscar Javier Martínez Pardo, magíster en Psicología. Teoría de los rasgos de la personalidad, presentado por Sebastián Simons, Dylan Atencio y Luis Colorado. Esta es la historia de Juan, un joven samario, que acaba de graduarse de la universidad y consiguió un trabajo en Medellín. Al cabo de 4 meses, se siente solo y quiere conocer gente nueva. Luego de pensárselo, decide crearse un perfil en la aplicación de encuentros Tinder. Mira fijamente la pantalla de su smartphone totalmente en blanco y se pregunta, ¿qué clase de características de su personalidad escogería Juan para describirse a sí mismo? Juan elige, universitario de 24 años de edad, delgado, poco convencional, sensible, que gusta de la diversión, alegre, gracioso, amable, busca cualidades similares en una dulce alma gemela. El siguiente paso para registrarse en la aplicación es, en este momento Juan se pregunta, ¿qué personalidad busca en una pareja? ¿Qué características desea que ésta posea? Al no tener claridad de dichas características, decide indagar sobre la personalidad y se encuentra con la teoría de los rasgos de la personalidad. Las características de la personalidad con las que Juan se ha descrito son las que se conocen como rasgos de personalidad. Estos son características psicológicas que permanecen regulares a lo largo del tiempo y a través de diferentes situaciones. Se puede apostar que alguien que es sensible y amable hoy día también lo será al siguiente mes. En este video acompañaremos a Juan en su investigación por profundizar acerca de los rasgos, definidos como una amplia serie de cualidades para comportarse de determinadas maneras. Al investigar, Juan encontró varios autores representativos, tales como Gordon Willard Alport, nacido en Montezuma, Indiana, en el año de 1897. Fue un psicólogo y pedagogo estadounidense que aplicó conceptos y métodos de las ciencias sociales a los estudios psicológicos y desarrolló una original teoría de la personalidad, expuesta en obras como Personalidad, una interpretación psicológica, publicada en 1937. Estudió psicología con Munsterberg y conoció a fondo la psicología experimental con Langford y la epistemología e historia de la psicología con Holt en Harvard. Trabajó en el servicio social para estudiantes extranjeros del Departamento de Ética Social y prestó el servicio militar en el Student Army Training Corps, del que se licenció en 1919. En 1921 se doctoró en psicología con una tesis dedicada a los rasgos de la personalidad. Falleció a la edad de 70 años en Cambridge, Massachusetts, en el año de 1967. Raymond Cattell, nacido en Staffordshire en 1905, fue un psicólogo inglés que estableció un método experimental y cuantitativo para el estudio de la personalidad y la motivación humana. En sus primeras investigaciones aisló 16 factores de personalidad, los cuales agrupó en un test denominado 16PF. Estudió química en la Universidad de Londres y se doctoró en 1929 por la misma universidad. Fue el investigador más famoso en el campo de las teorías de la personalidad, basadas en la clasificación de los sujetos según sus rasgos. Falleció a la edad de 93 años en Honolulu en 1998. Hans-Jürgen Eisen, nacido en Berlín en 1916, fue un psicólogo británico de origen alemán, profesor de psicología en la Universidad de Londres, que realizó diversos estudios sobre la teoría de la personalidad y tratamiento de la neurosis. Entre sus numerosas obras destacan las bases biológicas de la personalidad en 1967 y Sex y Personalidad en 1976. Durante la Segunda Guerra Mundial trabajó como psicólogo en el Mill Emergency Hospital de Londres, encargándose del tratamiento psiquiátrico del personal militar. Fue autor de numerosos cuestionarios y textos, entre los que se destaca el Eisen Personality Inventory, que intenta medir 3 constructos dimensionales en el ser humano: extroversión versus introversión, neuroticismo versus control y psicoticismo versus normalidad, que representan la estructuración de la personalidad en el más alto nivel de generalización. Falleció a la edad de 81 años en Londres en el año de 1997. Juan encuentra un foro interactivo sobre la teoría de los rasgos de la personalidad que define los rasgos como aquellos patrones constantes en la forma en la que un individuo se comporta, siente y piensa. Si se describe a un individuo con el rasgo de amable, se pretende decir que este individuo tiende a actuar de manera amable a lo largo del tiempo y en distintas situaciones. Los términos de los rasgos, por lo tanto, tienen 2 connotaciones, la persistencia y la distinción. Por persistencia, se entenderá que el rasgo describe una regularidad en la conducta de la persona.
La otra connotación, la distinción, se debe entender simplemente que los teóricos de los rasgos se preocupan principalmente de las características psicológicas por las que la gente difiere, los atributos que por lo tanto hacen una persona distinta en comparación a los demás. A Juan le aparece un enlace del foro a la aplicación Microsoft Teams. Decide unirse y se encuentra con la grata sorpresa de que Allport, Cattell y Eysenck están realizando una conferencia explicando sus posturas sobre esta teoría. Al momento de unirse, se encuentra explicando su postura Allport, quien recita que la personalidad es la organización dinámica de los sistemas psicofísicos que determina una forma de pensar y de actuar, única en cada sujeto en su proceso de adaptación al medio. Para este, los rasgos eran unidades básicas de la personalidad, encontrándose en el sistema nervioso. Estos representan predisposiciones generalizadas de la persona que dan cuenta de las regularidades en el funcionamiento de una persona a través de situaciones y a lo largo del tiempo. Clasifica los rasgos en rasgos cardinales, rasgos centrales y las predisposiciones secundarias. Un rasgo cardinal expresa una predisposición que resulta tan presente y característico en la vida de una persona que casi cualquier acto es elocuente de su influencia. Los rasgos centrales, por ejemplo, la honestidad, la amabilidad, la seguridad en sí mismo, expresan predisposiciones que cubren un rasgo más limitado de situaciones que las que corresponden a los rasgos cardinales. Las predisposiciones secundarias son rasgos que por lo menos son evidentes, generalizados y persistentes. Promueve un enfoque ideográfico de investigación que se enfoca en el individuo potencialmente único. Al igual que Freud, Allport apuntaba que los estudios de casos detallados podrían ofrecer cierto insight sobre los principios generales hallados a lo largo de los diferentes casos individuales. Al terminar de explicar su postura sobre esta teoría Allport, le siguió Cattell, quien define la personalidad como aquello que nos dice lo que una persona hará cuando se encuentra en una situación determinada que tiene como elemento estructural el rasgo, que implica tendencias reactivas generales y hace referencia a características relativamente permanentes, los cuales clasificó en rasgos de superficie y los rasgos fuentes, ya que confió en la idea de que existen relaciones jerárquicas entre los constructos de los rasgos. Los rasgos de superficie representan tendencias conductuales que son literalmente superficiales, existen en la superficie y pueden ser observadas. Cattell identificó 40 grupos de términos de rasgos que estaban altamente intercorrelacionados. Cada agrupación representa un rasgo de superficie. Para entender esta concurrencia de rasgos, se basó en la técnica del análisis factorial, lo cual usó para identificar patrones en los rasgos de superficie. A esto lo hizo llamar los rasgos fuentes, que son el centro de las estructuras de la personalidad en su postura. Identificó 16 rasgos fuentes, los cuales agrupó en 3 categorías: rasgos de habilidad, que se refieren a los dotes y las habilidades que permiten al individuo funcionar efectivamente, como la inteligencia; los rasgos temperamentales, que implican la vida emocional y la cualidad estilística de la conducta; y los rasgos dinámicos, que conciernen a la vida motivacional esforzada del individuo. Expone una distinción que son una base de la clasificación de fuente de los datos LOS. Los primeros, datos L, se refieren a la conducta en situaciones reales y diarias. Los segundos, datos Q, refieren a los datos de autorreporte o a las respuestas a cuestionarios. Los terceros, datos OUT, refieren a las situaciones de conducta miniatura en las cuales el sujeto no es consciente de la relación entre la respuesta y las características de personalidad que están siendo calculadas. Añade que mantuvo su posición en base a las siguientes evidencias: los resultados de los análisis factoriales de diferentes tipos de datos, la similitud de resultados entre culturas, la similitud de resultados entre grupos de edades, la utilidad en la predicción de conducta en el entorno natural y la evidencia de aportaciones genéticas significativas para muchos rasgos. Al terminar de explicar su postura, Eysenck toma el mando de la conferencia y explica sus pensamientos. Eysenck define la personalidad como una organización más o menos estable y organizada dinámica del carácter, temperamento, intelecto y físico de una persona que determina su adaptación única en el ambiente.
Su postura es nomotética ya que trata de descubrir leyes generales de la conducta tratando de hacer que el estudio de la personalidad llegue a ser una ciencia. Define los rasgos como estilos persistentes de emoción o conducta que distinguen a una persona de otra. Estableció los suprafactores que son dimensiones continuas con una alta y baja determinación y en la que la mayoría de la gente se sitúa en el punto medio. A su vez, identificó dos de estos, los cuales denominó extroversión y neuroticismo. Extroversión, rasgos de menor nivel como sociabilidad, actividad, vitalidad y excitabilidad. Neuroticismo, como ansioso, deprimido, tímido y mal encarado. Eysenck añadió una tercera dimensión llamada psicoticismo. Esta organiza los rasgos de personalidad que se pueden tipificar de anormales, la agresividad, la falta de empatía, entre otros. Estos factores son conocidos en la psicología de la personalidad con sus iniciales P, E y N. Al terminar esta conferencia con estos grandes autores, Juan queda con la duda qué tan significativa ha sido esta teoría actualmente para la psicología u otras ramas en general. Investiga y encuentra que estos aportes más los TED, siendo más representativos el 16PF, son herramientas fundamentales para la psicología organizacional y los recursos humanos. Con esta gran conferencia, Juan aclara sus dudas sobre los rasgos y características de la personalidad, ayudándola a conocer qué rasgos desea encontrar en otra persona.